Buena gente, ¿cómo va? En este nuevo video voy a hablar sobre los goles esperados y también cómo ustedes pueden calcularlo en Python, cómo armar el modelo y cómo poder reutilizarlo en cada uno de los disparos, así pueden calcular en base a la data de los eventos que puedan tener, cuál es la probabilidad de que cada disparo sea gol, que es básicamente lo de los goles esperados. Hablando un poco sobre eso, ¿qué son los goles esperados? Los goles esperados son la probabilidad de que un disparo termine en gol o no. Entonces, a cada uno de los tiros que hay en el fútbol se le puede asignar un valor de probabilidad del 0 al 1, 0 siendo el menor y 1 siendo el mayor, de que ese disparo sea gol. Entonces, cada disparo en el fútbol tiene un montón de variables que lo condicionan para entender si es más probable que sea gol o menos probable que sea gol. Muchos de esos pueden ser como la distancia al arco, la coordenada del tiro, la parte del cuerpo, el momento del partido en el cual, si fue un contraataque o no, si fue un penal o no. Entonces, con esto nosotros vamos a tener muchas variables sobre las cuales poder intentar explicar si un tiro va a ser gol o no. Con eso, nosotros lo que hacemos es un modelo de regresión porque para intentar predecir el suceso en el fútbol, lo que se usa normalmente son los modelos de regresión, en el cual yo tengo una variable que quiero intentar predecir, que en este caso es si un tiro es gol o no. Tiene dos valores posibles, gol o no gol. Y muchas variables que le intentan explicar, como ya he hablado, de la distancia, el ángulo de tiro, el patrón de juego, el tipo de tiro, si es volea, si es con la cabeza, si es con el pie, y muchas otras variables que ya las vamos a ir viendo y que se pueden dar en los eventos del fútbol. Entonces, con eso, nosotros lo que hacemos es juntar toda la información de los eventos, de todos los disparos que nosotros ya conozcamos, si fueron gol o no, para poder pasarle toda esta información a un modelo Machine Learning en el cual este modelo nosotros le damos la información para que éste pueda entrenarse y así ante nuevos inputs de información de tiros en los cuales todavía no conocemos si fueron un gol o no, no es necesario saberlo en ese caso, se pueda calcular el valor de probabilidad. Entonces, nosotros al modelo le damos valores para que se entrene, después para que se testee a él mismo, y con eso ya con el modelo entrenado podemos usar eso mismo para cualquier tiro y para cualquier cantidad de tiros que tengamos en el futuro. Entonces vamos a ver cómo hacer esto. Sobre los goles esperados no hay mucho más que hablar. Es la noción de que es una medida sobre la calidad de las chances y no sobre la calidad del tiro que se ejecuta. No es un modelo que explique qué también el delantero o el jugador disparó al arco, sino cómo esa chance fue concebida. Porque no interesa si el disparo, si pateaste 40 metros y la colgaste de un ángulo, va a tener mucha más chance, pero en este modelo no interesa eso, no interesa hacia dónde fue el disparo. Solo interesa si fue gol o no, en ese caso. Con eso, les voy a dejar mucho material, como por ejemplo esta nota en Medium que están viendo en pantalla, que es una que hice yo en base a un hilo en Twitter que armé. Y después también mucha data sobre un video de Friends of Tracking que habla sobre el tema. Notas de Analyst, de StatsBomb que hablan sobre cómo se calculan los goles esperados. También un poco qué son. Nada, les recomiendo leer material. Además de este video que espero dejarlo lo más claro posible. Pero hay mucho material para entender. Porque el mismo concepto que se aplica para los goles esperados se aplica para un montón de cosas en el fútbol. Entonces con que ya puedan entender cómo se calcula y entender por qué yo puedo plantear la probabilidad de que un suceso ocurra o no, y cuánta probabilidad tiene de ocurrir, les va a ayudar un montón en la comprensión del análisis de datos para el fútbol. Así que, sin más, la intro ahí termina. Vamos a pasar a Python, donde tengo una notebook armada, en la cual no voy a estar codeando a la hora que lo muestro, por un tema de tiempo. O sea, es mucho código, es mucho mejor de que yo ya les vaya mostrando lo que fui armando y por qué se arma y qué significa cada una de las cosas. Va a ser un formato un poco distinto a lo que están acostumbrados en videos anteriores. Así que, sin más, vamos para allá. Bien, acá ya dentro de lo que es la notebook que les voy a dejar en GitHub para que puedan ver, dejé acá varios links, muchos, de muchas cosas que yo fui encontrando en la web sobre goles esperados, el cálculo de algunos repositorios de GitHub donde hay modelos
más complejos de los que les voy a mostrar yo, o cosas para que ustedes puedan entender mejor cómo leerlo, o distintas maneras de calcularlo. Hay algunas mucho más simples que son modelos un poquito más simplistas, capaz con resultados un poco menos refinados en ciertas situaciones, dependiendo, porque obviamente un disparo puede tener un montón de variables y puede dar ciertos valores, pero hay algunos de que con la práctica te vas dando cuenta de que hay algunos que fitean mejor unos que otros. Entonces nada, vayan viendo, por suerte hay mucho material en la web. Acá les dejé varios links que también van a estar en la descripción, para que puedan ir leyendo e ir investigando sobre el tema. Nada, acá hay muchas librerías que estoy importando, sobre todo de sklearn, que es una librería muy orientada a todo lo que es ciencia de datos y a todo lo que es modelaje. Muy importante todo lo que es Python, que nada, yo uso esta para los modelos que estoy haciendo. Y con la información que yo voy a usar toda información que está disponible de manera gratuita en la API StatsBomb, que ya lo he hablado un montón de veces porque casi todos los ejemplos de mis videos uso la API StatsBomb, que gracias a StatsBomb por tanto. Acá lo que voy a hacer es usar gran parte de los datos que fueron subiendo últimamente sobre las ligas, sobre todo las ligas del 2015 a 2016. Subieron de la Bundesliga, que es la primera que se ve ahí, subieron sobre la Liga, sobre Inglaterra, muchísimo material y todos los partidos, que en total cada una de las ligas, bueno, en el caso de Inglaterra son 380 partidos, cada una con todos los eventos. Entonces, promediando que cada partido puede tener entre 15 y 20 tiros, eso multiplicado por 380 y tenés un dataset para poder probar y para poder enseñarle a tu modelo muy grande, que es algo sustancial. El número de muestra para el modelo de Machine Learning es algo que es necesario. No puede ser muy corto porque si no los datos van a estar muy sesgados. Hay tipo muchas consideraciones en las cuales tipo no van a poder después predecir con datos desconocidos de manera correcta. Y también un número de muestra muy grande puede no tener tanto efecto como un número de muestra moderado. Entonces en este caso, con el mundo de los datos, se pueden ir probando con datasets cortos o con datasets grandes. Tiene un poco más de 20.000 tiros para poder practicar. Entonces nada, es toda información de StatsBomb. Acá dejo el código con cómo yo lo hice, cómo yo extraje de toda la información de StatsBomb cada uno de los partidos y cada uno de los eventos. Bueno, nada, lo primero que hice fue para cada uno de los torneos que quería sacar, que fueron 6 en total, agarré todos los match IDs que pueden haber y me armé un loop acá en el cual tipo voy llamando por cada ID, agarro el partido, pido los eventos a la API de StatsBomb, solo agarro los tiros de ese data frame de eventos. Entonces ese data frame de tiros lo meto en otro data frame de tiros tot que si no lo definí, no lo había definido como vacío. En este caso se tiene que hacer de esta manera. Entonces en el data frame vacío yo voy a ir colocando cada uno de los tiros que voy sacando de los eventos de la API de StatsBomb. Entonces después, antes de pasarlo a un CSV, para que sea todo mucho más simple y yo ya tenga en un CSV todos los datos, voy a pasar la location a XEI, que es una de las cosas que la API de StatsBomb tiene. Entonces, nada. Ya con eso, yo no voy a correr todo esto porque me tardó un tiempo considerable, una horita o algo así. Yo directamente, cuando lo hice una vez, lo pasé a un CSV y importar un CSV en vez de vincular todo el data frame de nuevo es mucho mejor. Entonces, con eso, ahora yo ya voy a tener acá la cantidad de tiros que son cercanos a 24.000. Y lo que yo voy a hacer después es entender las columnas de StatsBomb. Puedo ver que vienen casi 120 en el data frame. Pero a mí me va a interesar a ver qué información se tiene sobre los tiros, porque esa es la primera parte. Entender el data frame de los tiros, en este caso, qué columnas tiene y qué información a mí me va a servir para poder entender qué variables plantear para el modelo. Porque nada, en cada uno de los modelos yo voy a tener, como ya expliqué, la variable i, que en este caso la variable i va a ser si un disparo es gol o no. Y las variables x, que tratan de explicar a la variable i, pueden ser un montón. Las defino yo y probando con distintos modelos o iterando sobre el modelo con distintas columnas o sacando variables o poniendo más variables, es como yo voy a encontrar el mejor balance. Entonces
voy a primero ver cuáles son las variables que yo puedo plantear. Y primero, desde el sentido común, sí, tiene sentido. Y después analizando un poco la matriz de correlación capaz. Y después también modelando un par de veces, iterando sobre el mismo modelo que voy a plantear. Y viendo si los resultados cambian o no. Hay un montón de cosas que se puede hacer para entender si una variable es correcta para un modelo o no. Te pueden hacer las regularizaciones lazo, hay un millón de cosas que pueden hacer. Yo no me la voy a complicar tanto, tampoco soy un maestro en lo que es todo lo de ciencia de datos. No es mi punto más fuerte ni nada menos, pero traté de entender lo suficiente para poder plantear este modelo y bueno, reutilizarlo para otros modelos también. Entonces acá yo voy a tener un data frame con todas las columnas en las cuales la palabra shot está en el CSV que yo ya importé. Entonces de acá es donde yo voy a poder plantear un filtro sobre el data frame que traje, porque todas las columnas no me sirven. Entonces acá puedo ver de que hay algunas que son clarísimas que me van a servir, como por ejemplo shot one on one o shot open goal. En este caso hay un valor de el API StatsBomb de goles esperados, pero bueno, a esto no viene el video. Entonces el shot type, el shot technique, hay cosas tipo que se notan mucho. Y después hay cosas que capaz no sirven tanto, como por ejemplo si fue un duelo aéreo, igual ya lo vamos a ver. O si fue un shot assist, que en este caso no tiene nada que ver. O si el arquero la salvó contra el palo. No me interesa, en este caso. Entonces, con eso, yo lo que hice fue, primero, acá viene toda la parte de análisis de datos, que una de las partes más importantes del modelaje y de todo lo que es el Machine Learning y el aprendizaje supervisado es poder plantear variables que sirvan. En este caso, se tienen tres tipos de variables, lo que son, bueno, las variables que son categóricas, que son como de categorías, que pueden ser, por ejemplo, el shot technique es una variable categórica porque puede tomar 4 o 5 valores distintos. Entonces no es que siempre por cada uno de los de las filas o de los tiros pueden tomar un valor distinto, sino que está todo junto dentro de una categoría. Puede ser normal, puede ser half volley, volley, lob, overhead kick, y toda esta variable categórica va a ir al modelo y se va a tratar de cierta manera. Entonces después tenemos las variables que son booleanas o binarias, como le quieran decir, como por ejemplo si el tiro fue first time, es verdadero o falso, y si el tiro fue deflected o bloqueado en el medio o algo por el estilo, si fue con arco vacío o lo que sea. Esas son variables como booleanas. Y después yo también, una de las cosas que acá calculé, y me pasé capaz un poco por alto, es de que hay ciertas variables que nosotros las construimos. Capaz el dataset en el cual sacamos los datos no nos los dan y nosotros tenemos que construir variables. En este caso, la API de StatsBomb no me da información sobre la distancia del tiro al arco ni el ángulo de tiro al arco. Entonces, yo con eso calculé con la fórmula de distancia entre dos puntos, que es, ya la he hablado en el video de pases progresivos, que son la distancia entre dos puntos. Es una función que sirve un montón, que es la raíz cuadrada de la suma de el punto, en este caso estoy calculando la distancia del punto medio del arco, que en la API StatsBomb, con las coordenadas que hay, es el 120-40. Entonces esos valores son fijos. Entonces le resto el valor de la coordenada x y eso al cuadrado. Entonces la resta de la coordenada x0 se llama menos x1 al cuadrado más el cuadrado de el i0 menos el i1 me da lo que es, bueno, y a todo eso calcula la raíz cuadrada, me da lo que es la distancia. Entonces es la fórmula de distancia entre dos puntos, es algo simple. Y esta función ni siquiera me voy a gastar en explicarla, solo úsenla. Pero lo que hace es calcularte el valor en el ángulo contra los dos palos. Entonces en cualquier punto que yo esté parado en la cancha, estoy calculando lo que es el ángulo entre el punto de la coordenada del tiro y los dos palos del arco. Entonces estoy calculando el ángulo que tengo del tiro al arco. Cuánto lo tengo de frente, obviamente si estoy en el punto de penal tengo un ángulo muy bueno y muy amplio. Y si estoy casi pegado a la línea de salida de saque de arco, tengo un ángulo muy corto. Y eso es una variable que importa en este caso.
Entonces esas no son ni booleanas o binarias, ni siquiera son categóricas, son variables numéricas en ese caso. Bien, y hablando de esto de hacer variables, le voy a dejar un ejemplito acá piola, en el cual ninguna de todas estas variables me dice si el tiro fue adentro del área o no, que es algo que importa, o sea, la distancia es algo que indica cuán lejos está del arco, pero también se podría crear una variable binaria o categórica para entender si está dentro del área o fuera del área, o en qué parte de la cancha está, porque también se puede plantear de dividir al campo en zonas y poder asignarle a cada uno de los tiros una zona del campo, y eso terminaría siendo una variable categórica. Se pueden ir armando, se pueden ir construyendo, es necesario de que lo vayan haciendo porque necesitan tener, en este caso con los tiros es muy entendible y se repite mucho, pero en otros modelos de regresión hay muchas veces en las cuales las variables que vos tenés para explicar a tu variable i no son las mejores y tenés que rebuscar para encontrar variables que la pueden explicar bien. En este caso, el área, yo si quisiera, acá dejé, vamos a sacar esto, yo ploteé lo que es el área para el pitch type de StatsBomb, y acá puedo ver cómo los puntos de las coordenadas me marcan el área. Entonces yo acá voy a saber cuál es la coordenada X del borde del área y cuáles son las coordenadas Y que me marcan los límites del área en este sentido. Entonces yo armo una columna nueva que es de área con el filtro de las coordenadas para que me diga que si está contenido dentro de esas coordenadas, dentro de las restricciones que yo le dije, es verdadero, y si no, es falso. Entonces con eso les muestro cómo si yo nada más filtro por las que áreas son en true, con la nueva variable que yo creé, todos los tiros se pueden ver que está adentro del área. En este caso. Es un ejemplo que quería dar para que puedan entender cómo no siempre las variables están dadas y cómo la creatividad para encontrar buenas variables que expliquen al modelo se pueden hacer. Por ejemplo, esta funcioncita de core en TiroField lo que hace es te da la correlación lineal que tiene cada uno de los elementos del data frame. Pero la correlación lineal, o sea, no es algo que tienen que asumir como que tiene correlación las variables o no, sino es que la correlación lineal. Después está la correlación múltiple y hay como distintos temas de colinealidad que, bueno, nada, entra mucho en la estadística, que en este caso no me quiero meter tanto en eso. Entonces, pero acá pueden ver como si el valor de correlación lineal se acerca a 1, es de que las variables tienen mucho que ver entre sí. Entonces, acá a gol puedo ver de que, por ejemplo, los tiros que son deflected tienen una probabilidad grande de que terminen en gol o no, o de explicar cuándo es gol o no. La distancia también tiene un valor muy alto en el cual explica de si es gol o no. Y la que yo creé, área, también tiene un valor. Pero bueno, después área y distancia tienen un valor muy alto y eso puede hacer que tenga dos variables que expliquen lo mismo y no me estén agregando información nueva al modelo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces nada, son cosas de los modelos de regresión y de los modelos de aprendizaje y de machine learning que hay que tener en cuenta. En este caso yo no espero que sean expertos, solo espero de que lo puedan aplicar y que lo puedan entender. Porque obviamente si ustedes no entienden estos principios básicos, después cuando quieran tocar modelos y armarse los suyos propios, no van a entender qué tienen que hacer y no van a entender los sesgos que pueden tener en lo que están haciendo. Yo capaz tengo alguno que no me estoy dando cuenta por no ser un experto en el asunto, pero los resultados por ahora, comparándolos con otros datos que hay en FODMAP o en SofaScore, estoy contento, ya se los voy a mostrar. Así que nada, esto es otro datito para que lo tengan. Y acá llegamos a lo que es el modelo de regresión en sí planteado. Acá ya llegamos a entender cómo yo puedo plantear el modelo de aprendizaje supervisado en este caso. Digo que es supervisado porque yo tengo los datos en los cuales conozco los resultados de los tiros. O sea, sé y tengo data de los tiros y si fueron gol o no. Existen otra clasificación de los modelos de aprendizaje que es no supervisado, en los cuales yo no sé el resultado de lo que quiero predecir y no voy a tener esa data histórica para poder categorizarlos. Son otro tipo de casos que en este no entran,
Pero bueno, nada, cuando hablo de aprendizaje supervisado quiero que sepan de qué hablo de eso. Entonces, ahí pueden haber dos tipos de problemas distintos, uno con una variable discreta y otro con una variable continua, en el cual o se pueden plantear regresiones cuando las variables son continuas o clasificaciones cuando las variables son discretas. Discretas siendo de que no puede ser cualquier valor, o puede ser 0, 1, 2 y no puede ser tipo 1,5 por ejemplo. Entonces, para este tipo de casos en los cuales yo quiero predecir si es un valor u el otro, puedo plantear una regresión logística, que es el caso que más se usa por la simplicidad dentro de todo el modelo y porque explica muy bien. Se acopla muy bien al tipo de caso en el cual estamos viendo en el fútbol. Eh, yo he probado con otros modelos más complejos que pueden ser KNN. KNN no es más complejo, pero bueno. KNN, los Random Forest, se pueden hasta plantear redes neuronales, se puede plantear cualquier cosa, la verdad. Pero en este caso, yo también un poco apoyado en lo que dice, lo que encontré que hablaba The Analyst sobre cómo ellos lo planteaban, aquí usan una regresión logística. Entonces, yo voy a plantear lo mismo. Bien, entonces, para todo problema que yo tenga de este tipo, tengo que plantear en Python lo que se llama el Train Test Split de scikit-learn, que es una manera de hacer algo que se llama cross validation en todo lo que es el ámbito del modelado y del aprendizaje supervisado para poder validar que el entrenamiento que yo le estoy haciendo al modelo sea correcto. Acá se puede ver, bueno, primero voy a plantear lo que es la variable i, que son solamente los goles del data frame que yo hice antes, o sea, el valor de 0 o 1. Y después voy a plantear todas las variables que las quiero usarlas para explicarlas en X, que de los tiro field acá voy a dropear lo que es el global, lo que es el shot outcome y un par más que en este caso lo voy a intentar correr con esas para después, porque yo ya había probado con esas variables el modelo y cuando lo fui sacando fui notando ciertos cambios en los resultados del modelo y pues, también por el tipo de correlación que tenían, se puede sacar o se puede meter. Pero nada, acá se sacan las columnas que yo no quiero que estén. Bien, entonces con eso se usa el método de Train Test Split de scikit-learn en este caso, en el cual voy a sacar 4 data frames. Yo voy a tener un data frame X para entrenarlo y uno para testearlo. Entonces, gran porcentaje, un 75% normalmente del data frame entero se usa para entrenar el modelo y el otro 25% se guarda para testearlo. Entonces, todo el modelo que yo voy a plantear se testea con ese 75% y va practicando. ¿De qué manera? En este caso, no interesa tanto la lógica de los modelos detrás, sino piensen en que, bueno, el modelo va y se entrena con ese 75%. Y después trata de predecir los valores del 25% restante, en el cual yo ya sé qué resultados tiene, pero voy a intentar de que el modelo los prediga. Y voy a comparar los resultados del modelo y los resultados verdaderos. Que eso después se hace con una matriz de confusión, que ya vamos a ver. Entonces, bien, para eso es que se separa en train y en test. Si me acuerdo, voy a dejar en el... voy a poner un screenshot de cómo se plantea lo que es el cross validation en todo lo que es problemas de modelado y de aprendizaje supervisado. Así nada, lo pueden ver. La función se le mete el x y el y. Bueno, acá te da un poco la explicación también de cómo se hace. Y bueno, tiene un test size que en este caso está diciendo de que el 20% de todo el data frame va a ser usado para test, entre otras. Y bueno, estas dos variables que yo siempre las mantengo igual. Bien, con los resultados de testing vamos a poder ver, hay un par de problemas que pueden haber con los modelos que pueden ser el underfitting o el overfitting. No me voy a meter mucho en eso, pero tiene que ver con el sesgo y la varianza que te pueden dar los resultados. Que vamos a ver un par de indicadores que te muestran. Me estuve adelantando un poquito igual. Pero bien, yo acá lo que voy a hacer es plantear el modelo dentro de lo que es un pipeline en scikit-learn. Noté, a mí me gustó como la simplicidad de cómo lo podía plantear. Se puede plantear de un millón de maneras distintas. Hay encodeadores para las variables, etcétera. Este es un tipo de modelo, sepan de que puede haber 500, se puede hacer lo mismo de 500 otras maneras y capaz de 500 otras maneras mejores. Esta es como yo lo planteé. Entonces, lo primero que tengo que hacer es plantear un preprocesador que lo que hace es transformar ciertas columnas en el caso de
Las variables categóricas necesitan ser modificadas para que el modelo las entienda, porque el modelo va a entender variables binarias, ceros o unos dentro de todo, a tratar de pasarlo todo a ceros y a unos con, bueno, en este caso, acá tengo un array de transformer, bueno, dentro del método de column transformer que tiene sklearn, eh, le voy a aplicar transformaciones a las columnas dentro de los data frames. Entonces, en este caso, le voy a decir, transformame estas variables que son categóricas con este método de OneHotEncoder, que es un método de sklearn para encodear las distintas variables categóricas en este caso, y le voy a decir cuáles son esas variables categóricas que yo quiero, ¿no? Entonces, acá yo voy a tener shotBodyPart, que si volvemos un toque arriba vamos a ver de que bodyPart tenía left foot, right foot, head, es una variable categórica. Vamos a ver que shotType, shotTechnique también van a estar, y el play pattern. Esas son las variables categóricas que tengo yo en mi modelo y que necesitan ser encodeadas para que el modelo funcione. Si no, no va a entender. Otra cosa que el modelo tiene que tener sí o sí es no tiene que haber nulos. Eso es algo que capaz les pueda pasar si plantean. Le va a decir de que no puede tener valores infinitos o nulos. En este caso yo me cercioré de que no tenga ningún valor nulo. Después lo podemos ver, pero un dato que para que lo tengan. Y con el reminder en pass-through, que básicamente dice a las restantes, a las columnas restantes, dejarlas como están. Entonces, en este caso el preprocesor es relativamente simple y yo voy a plantear el pipeline acá en sklearn, que es el pipeline es como una serie de procesos para llegar a un fin. En este caso yo nada más voy a plantear de que el pipeline tiene un preprocesor, que bueno, es justo el preprocesor que definí acá arriba, y un classifier, que es el tipo de modelo con el cual yo voy a clasificar, que va a ser una regresión logística de sklearn también. Que bueno, yo esta la traje desde arriba, la importé de sklearn y va a ser toda la regresión logística sobre mi modelo. Entonces, el modelo está definido con eso y yo después tengo que hacer que el modelo se fitee, el punto fit, a los valores de train con los que se entrena. Entonces, yo ahí voy a tener el modelo ya entrenado y después voy a pedir de que me prediga los valores de testing. Y con esto, o sea, yo lo que puedo hacer es armar lo que se llama el data frame de la matriz de confusión, que voy a dejar en la pantalla también, si puedo, qué significa, pero te trae básicamente lo que son aquellos valores, un contraste sobre aquellos valores en los cuales el modelo predijo, los compara con los valores que efectivamente eran, porque yo ya los tenía. Entonces, lo que hace es, primero, te pone los verdaderos, o sea, los true positive, serían en este caso los BP positive, que son aquellos en los cuales el modelo dijo que eran verdaderos y la predicción, o sea, y efectivamente eran verdaderos. Y de la misma manera están aquellos en los cuales el modelo dijo que eran negativos y efectivamente eran positivos. De la misma manera en los cuales todas esas combinaciones de valores están acá y es lo que constituye la matriz de confusión. Hay ciertos cálculos que se pueden hacer con la matriz de confusión, que acá la tienen, la exactitud, precisión, sensibilidad, especificidad, que te dan como buenos valores. En este caso el modelo es muy preciso, predijo muy bien los valores, tuvo gran exactitud, me confundí de término, tuvo gran exactitud para predecir los valores, o sea, a los valores que efectivamente eran verdaderos, los dijo bien, pero en la sensibilidad es baja, que tiene que ver con el modelo puede ser sensible a distintos cambios que puedan ocurrir. Nada, son como, en estos casos, dentro de todo, los valores son positivos, o sea, no son perfectos, pero a la vez tampoco me dice de que el modelo es horrible. Esto y muchas cosas de las que puedan ver acá, consúltenlas con el chat GPT. Yo le puedo pasar tranquilamente estos valores de exactitud, precisión y decirle qué significa esto. Apóyense mucho en el chat, es muy clave para lo que estamos haciendo ahora. Hay muchos de los modelos que pueden plantear diciéndole, che, ¿cómo me haces un modelo de goles esperado para el fútbol? Y lo pueden también plantear de ahí. Pero bueno, necesitan entender un poco la teoría porque si no, replicar lo que hace el chat no es viable. Yo voy a hacer un poquito más de revisar a ver cómo me dieron los valores. En este caso,
yo voy a ver de que, bueno, el 10% de los tiros en este caso fue gol de mi data frame más grande. Y acá esta funcioncita lo que hace es, me agarra las probabilidades y le aplica al modelo, aplica el predict proba, que es básicamente decirme cuánta probabilidad hay de que ocurra y de que no, sobre la matriz X, que es la que contiene todas mis variables. Entonces yo de acá solo voy a agarrar la que es 1. En este caso, que contiene cuál es la probabilidad de que ese disparo sea gol. Y bueno, con el predict proba se puede hacer eso. Entonces, ese porcentaje que estoy sacando acá es lo que yo voy a llamar goles esperados. Entonces, con las probabilidades que yo saqué de arriba, con el predict proba del modelo, busquen después si no el predict proba que hace bien, voy a armar un data frame en el cual la única columna que haya sea el G. Entonces, después a eso yo voy a agarrar todo el data frame, el X, y lo voy a marchear con las probabilidades. Entonces ahí voy a tener un data frame en el cual tenga todos los tiros con todas las variables y el valor de probabilidad de gol, que una de las variables capaz más significativas con todo esto es de que fue un disparo que se realizó muy cerca del arco. En cambio, el disparo más lejano, o los más lejanos acá a 24 o 25 metros, son disparos que tienen muy baja probabilidad de gol. Y eso es algo que en el sentido común va muy bien. Entonces los valores de probabilidad acabamos viendo de que van bien. Acá otra de las cosas que a mí me gustó revisar es de todos los disparos que hay, ver cuánto suman las probabilidades de gol y efectivamente cuántos goles hubo en todo el data frame. Se acerca muy casi a pegarle a la cantidad de goles que hubo y a la probabilidad de goles que hubo. Entonces, esto a la larga es como un gran indicador, en mi opinión. Y también otra de las cosas que siempre me gusta revisar con con los modelos de goles esperados es entender primero de los penales que hubo, cuánto porcentaje fueron que se metieron. Y de ahí revisar todos los penales que hay en la matriz que yo calculé con los valores de goles esperados. Y acá voy a poder calcular, bueno, le pongo un describe al data frame y veo que la columna de goles esperados en este data frame de solo penales tiene un promedio del cálculo de 0,735 y el real fue 0,738. Entonces está dando muy buenos resultados y muy coherentes con la data real que hay. Entonces, nada, es algo que a mí me gusta mucho ver. Y lo último que hago para validar y efectivamente de que decir de que esto tiene sentido es, obviamente se puede hacer mucho más análisis, pero en este plot acá tengo la barra de calor, en la cual mientras más cerca del arco, o sea, los disparos que están casi abajo del arco tienen el valor más alto de goles esperados, que tiene todo el sentido del mundo. Y acá se ve un puntito blanco que es el penal. Y después, mientras más lejos están, menos probabilidad tiene. Entonces se ve como los radios de distancia del arco van haciendo de que los disparos cada vez sean más cortos, pero los colores tampoco son tan uniformes. Hay acá puntos negros en los cuales la probabilidad es baja y debe ser porque el disparo capaz fue de cabeza o fue de chilena. Entonces esto a mí me hace entender que tiene mucho sentido y que es un modelo que acerca bastante bien para lo simple que fue y para las posibilidades que yo tengo. Y después también a mí lo que me gusta entender es los valores más altos de goles esperados que dieron, cuáles fueron. Y acá vamos a notar algo muy rápido, es de que los open goal en true son los que más valores de probabilidad tienen, que tiene todo el sentido del mundo porque un shot en open goal es un shot, o sea, es un tiro sin arquero. Y después, obviamente, los que son aquellos en one on one o mano a mano, también los que están dentro del área, los que están cada vez más cerca, tipo ninguno de estos disparos pasa de los 5, bueno, nada más, pero ninguno de estos pasa de los 5 metros y la mayoría, como acá pueden ver, son en la contra. Es algo tipo lógico de que las veces que el equipo sale de contra y llega a disparar, tiene más probabilidades de meter gol. Cerrando el modelo, entonces tengo el modelo calculado y yo ya validé de que da resultados que a mí me parecen buenos en este caso. Entonces yo lo que voy a hacer, obviamente se puede seguir iterando con las variables que tengo, calculando nuevas, sacando las que ya están, a ver si da mejores modelos, a ver si ciertas de las métricas que están acá y ciertas otras que pueden buscar de validación están. Yo lo que puedo hacer es el modelo para
no tiene que calcularlo siempre que quiero sacarlo, o sea, hacer todo el chanchullo este y copiar todo este código enorme. Yo lo que puedo hacer es guardar el modelo en sí de goles esperados en un archivo tipo pickle. Que de esta manera, con este cachito acá de código, lo pueden hacer. Y en caso de que la quiera reutilizar en otro archivo, puedo agarrar y al modelo nada más abrirlo de esta manera, abrir el archivo pickle de esta manera. Y nada, ya lo voy a tener acá el modelo nuevo calculado. Y esto obviamente podría haber sido en otro archivo totalmente aleatorio. Y no tengo que pasar por todo el tiempo de hacer todas las transformaciones de cada uno de los modelos, de tener que importar todo el dataset grande, sino de que ya con mi modelo me lo traigo y lo voy usando en donde yo quiera. Y como último, les voy a contar cómo, bueno, todo este modelo, que en este caso pueden importar acá, lo pueden aplicar a otro partido que no tenga nada que ver con el modelo que ya calcularon y que nada, quieren ver de si tienen los eventos, de los disparos, poder aplicar este modelo y calcular los goles esperados. Lo único que tienen que hacer es primero pasar todo el data frame. En este caso yo usé el partido de la final del mundial, el cual pueden ver acá un toquecito nada, que tiene todas las columnas cualquiera. Bien, y yo lo primero que hice fue filtrar por los tiros, ¿no? Acá también le agregué una de las columnas de Shot Open Goal que no estaba, tipo no hubo ningún disparo, entonces agregué acá false. Esto después se puede hacer como, pues lo que tiene que tener el data frame en el cual yo quiero aplicar el modelo es todas las columnas iguales y en el mismo orden en el cual yo armé el modelo. Entonces lo único que tiene que hacer es una vez armar una función que te permita parsear los data frames, en este caso de la API de StatsBomb. Yo no hice la funcioncita, pero se podría hacer de manera muy simple con lo que hice abajo, en el cual, bueno, o sea, si no hay, en el partido no hubo ningún open goal, ponele false, así el modelo entiende que son todas falsas. Lo mismo con shot deflected, de que yo intenté correrlo y me di cuenta que no había ninguna, entonces lo puse como false. Nada, acá. Y acá armé, bueno, del partido, saqué las columnas que me interesaban a mí, de la misma manera que había hecho antes. Y acá, bueno, dropeé las columnas que no me interesaban, calculé la distancia, el ángulo, también parcié ciertas columnas que en el fill nada tenían, o sea, tenían nulos, les puse false. Y también calculé la variable de área. Entonces, para que me quede algo idéntico a con lo que yo planteé el modelo. Pero en este caso lo único que tengo que hacer es, con el modelo ya importado, hacer la parte del predict proba y replicar la misma funcioncita para así ya tener el partido con las probabilidades del edge, de los goles esperados. Y es así, o sea, es el mismo modelo que siempre tiene que recibir los mismos inputs para poder plantear los valores de probabilidad con los disparos. Entonces, planteen una función en la cual ustedes sepan cómo van a parsear de cualquier data frame que les venga. Bueno, en este caso, o sea, los data frames que le vengan, poder parsearlos a una manera que el modelo entienda cómo calcularlos y cómo plantear las probabilidades de esos disparos. Entonces, con la manera que yo ya hice, lo podría hacer de una funcioncita. Que bueno, yo cuando, o sea, yo lo que yo ya tengo hecho, tengo armado una función de parseo. Para que sea todo más simple para mí y no lo tenga que volver a repetir o volver a repetir todo el código cada vez que lo armo. Es lo más ordenado. Entonces acá yo voy a tener un data frame con todos los tiros de la final del mundial, en los cuales, bueno, acá tengo todas las características y el valor de la probabilidad de si fue gol o no. Entonces el penal de Messi, 71%. Todos los penales de la tanda también lo mismo. Se hace lo mismo y bueno, ustedes acá ya van a tener, obviamente, a este data frame yo lo armé con los disparos, se lo puede unir al data frame general que nada, lo pueden ir haciendo. Lo pueden ir mergeando de la manera que les parezca. Háganlo. Háganlo de la mejor manera posible, pero de esta manera es como lo esencial que tienen que saber es de que el data frame que tengan en sí lo tienen que parsear de la misma manera que parsearon el modelo antes. Háganlo con una función. Así, cada vez que yo le quiero pedir al modelo que me prediga los valores, de esos disparos, pueda entender cómo hacerlo, porque si no, se van a volver locos. No, lo ideal siempre es automatizar y dejar todo lo más consistente posible para que les sea muy fácil aplicarlo en cualquier partido que se les venga. Así que, sin más, la verdad, laburé un montón para hacer este video, lo grabé, esta es la tercera vez que lo estoy grabando. Así que si llegaron hasta acá, les agradezco de corazón, espero que les haya servido. Este video yo quería hacerlo porque es una de las claves. Yo cuando intenté
hacer el modelo por mi cuenta. Estuve un par de meses tratando de entender los modelos, tratando de entender por qué había cosas que no me daban. Entonces, nada, armar este video y poder compartirlo con ustedes, sé que es muy útil y espero que si llegaron hasta acá lo puedan apreciar. Si llegaron hasta acá, porfa, déjenme un me gusta, déjenme un comentario, que esto para mí es un laburo increíble y sé que me gratifica poder compartirlo con ustedes y poder compartirlo con cualquiera eh, que esté interesado en este mundo. Les quiero facilitar la vida como me hubiese gustado de que en ciertos lugares me la hayan facilitado a mí y como también en ciertos lugares me la facilitaron en sí. Entonces nada, estoy devolviendo un poco a la comunidad. Después de esto se van a venir, ya con tener el valor de los goles esperados y cómo calcularlo, se van a venir un montón de videos en base a esto. Lo que pueden ser los puntos esperados, las asistencias esperadas, el SG Chain y el SG Build Up. Nada, se vienen muchos videos, esto es algo clave con el análisis de datos. Si ustedes pueden hacer esto y pueden plantear modelos, se van a separar un montón de cualquier persona en el ámbito del análisis de datos para el fútbol. Así que, de corazón, muchas gracias por llegar hasta acá. Denme un poco de cariño en los comentarios si les gustó, si les sirvió, obviamente. Algo que haya faltado, por favor, también díganmelo. Así que, sin más gente, chau.